las dos cromátides, que es lo que estamos viendo. Esta eliminación de la función puede ser, como hemos dicho, en el primero de los eventos, que una mutación es compartida por los padres y la otra es de novo, en que ambas mutaciones sean de novo, o en que ambas sean compartidas por los padres. La diferencia es la expresividad, ya que en el caso de las dos mutaciones de nuevo solo una célula está afectada, así que suele ser cáncer unilateral y específicamente y normalmente suele aparecer en etapa de edad adulta, debido a que tenemos que darle tiempo al cuerpo para hacer las dos mutaciones juntas, mientras que en el caso de los dos eventos y completamente hereditario, lo que vamos a tener es una aparición muy temprana en niños, porque la mutación siempre ha estado ahí, así que no necesita aparecer una nueva para que ya tenga un problema. Finalmente, algunos procesos que ayudan a esto también es el heterocigosity, que son todos los mecanismos de disomía uniparental. Ustedes han visto anteriormente que puede ser impronta, que puede ser pérdida de un cromosoma, reconstitución, o que se pierda un cromosoma y se pasen dos cromosomas de un solo padre, etc., ¿no? Y acá tenemos algunas enfermedades como la xenoderma pigmentosa, la tasa telangiectasia, la anemia de Fanconi o el síndrome de Bloom. Y que en realidad estas enfermedades están asociadas, cuando están asociadas a un gen que está involucrado tanto en la proliferación celular, específicamente en el control de la proliferación celular, podemos asumir que se produce un cáncer, como es el caso de la xenoderma pigmentosa. Entonces, si en algún momento ustedes encuentran alguna otra enfermedad de la cual no conozcan el nombre del síndrome, pero reconocen un gen asociado a este problema, pueden imaginarse que hay un problema de división exacerbada y que puede llevar a casos de neoplasias más avanzadas adelante. Y luego tenemos la incidencia familiar del cáncer. Sí, señor. De incidencia familiar del cáncer. Voy a cerrar la otra puerta ya. Siento que este amiguito ha estado desde que yo estaba en cáncer. O sea, yo como pegador. Y la lámpara está viviendo sus últimas pataditas de vida, porque no era así. Ya. Vale, creo que ahora sí se va a ver. Entonces, y si cierran esa cortina de allá. Entonces, en el caso de ahora de la incidencia familiar de cáncer es cuando ya vemos lo que son multifactoriales. Y por lo tanto vamos a tener algo como esto, ¿no? Un gráfico de barras en el cual estamos viendo las probabilidades de tener cáncer o incidencia de un determinado cáncer en función de los estudios asociados a un progenitor afectado. Ya saben que en enfermedades multifactoriales o trabajamos con hermanos o trabajamos con padres directos, o en un caso progenitor afectado y en el caso de un hermano afectado. Podemos observar que, por ejemplo, algunos cánceres como son el cáncer del testículo, el linfoma Hodgkin o el cáncer del tiroideo van a estar asociados a una carga familiar o hereditaria, y en el caso de hermanos, más que nada, el cáncer tiroideo, ¿sí? Y así es también como entramos a lo que son ya los cánceres producidos por oncogenes, donde normalmente lo que vamos a tener es una activación de un determinado gen o la transformación de un proto-oncogen en un oncogen. Y uno de los mecanismos más comunes es la translocación cromosómica. Entonces, acordémonos un ratito de la translocación robertsoniana. Tenemos dos brazos largos de un cromosoma que se juntan para formar un cromosoma cromátido completa. Aquí lo que vamos a tener es el intercambio de partes de un brazo que justo van a caer a la mitad del gen. Y por lo tanto vamos a hacer un gen quimera, ¿sí? Vamos a hacer un gen quimera y este gen quimera va a tener por lo tanto una proteína quimera y funciones diferentes o funciones exacerbadas. Imagínenselo de esta manera. A ver, ¿cómo lo puedo imaginar? Imagínenlo que por un instante tenemos un cataclismo tan grande en la Tierra que finalmente Latinoamérica se separa de Norteamérica y Centroamérica, lo que nos conviene con la Tercera Guerra Mundial. Comentario total del día.
que nos separamos completamente y si nos lleva la corriente hasta alcanzar Australia. Y nos juntamos a Australia. En algún momento de nuestras vidas estuvimos juntos a Australia. Entonces, en este caso, ahora, ¿cómo se llama ese continente? Latino-Australia. Entonces, tenemos algo completamente diferente, ¿no? Suena genial, pero si ustedes han visto el tamaño de las arañas que hay en Australia, no dirían eso. Si combinamos eso con el Amazonas, creamos un nuevo planeta. Entonces, en este caso, algo muy similar de catastrófico vamos a tener. Un ejemplo clásico para estudiar esto es el cromosoma Filadelfia, en donde normalmente el cromosoma 9 y 22 van a intercambiar el extremo del brazo largo de la cromática, lo que va a hacer que se junten dos genes, el gen ABL1 y el gen BCR. Entonces, en este caso, el gen ABL1 tiene más que nada una actividad tirosinquinasa o una actividad proliferativa, pero muy controlada. Sin embargo, cuando se une el BCR, lo que se va a generar es una proteína que va a tener una mayor actividad tirosinquinasa, que está asociada a las vías de proliferación a la vía metabólica de activación de la división celular. Este gen quimera, llamado BCR-ABL1, es el que se conoce como el oncogen que produce la LMC o la leucemia mielogénica crónica. Otro tipo de problema similar es el linfoma de Burkitt, en donde el gen MYC, que también es un protoncogen que se encuentra en el cromosoma 8, va a combinarse con la cadena pesada de las inmunoglobulinas, tanto del cromosoma 22 como del cromosoma 2. Entonces, esto lo vamos a ver más en inmunología, pero creo que hay que introducir un poquito de inmunología en el curso de fisiología. Las inmunoglobulinas son los anticuerpos. Se les denomina inmunoglobulinas, ¿por qué? Porque tienen una estructura similar son globulinas básicamente, son unos primos hermanos de la hemoglobina, por ejemplo. Si la hemoglobina, como ustedes ven, es como una ramificación muy bonita, todo alrededor de su estructura, normalmente la globulina es una sola de esas unidades, y esa es la inmunoglobulina. En ese sentido, los anticuerpos van a tener una zona constante, que es la cadena pesada, y una zona variable, que es la cadena ligera. La cadena pesada es prácticamente constitutiva, porque hasta cierto punto, hasta cierta idea, las inmunoglobulinas son iguales desde ese extremo. Lo que significa que estamos haciendo de que MYC, al unirse a esta cadena pesada de inmunoglobulinas, se vuelva de expresión constitutiva. Es decir, que esté en constante expresión. Y si está en constante expresión, está en constante inducción de la proliferación celular. Por lo tanto, aparición de neoplasias. La neoplasia asociada es un linfoma de Burkitt. Entonces, como podrán darse cuenta, este mecanismo es el origen de varias neoplasias asociadas al sistema hematopoyético. Aquí está justamente la representación gráfica del ABL1 mezclado con el BCR. Y acá tenemos una tabla en donde están todos, ¿no? El linfoma de Burkitt, la leucemia linfocítica aguda, mielógena crónica, linfoblástica aguda, promielocítica aguda, y todos están asociados a una translocación de un cromosoma con el otro en los brazos largos, especialmente en los extremos de los brazos largos, y que también van a llevarnos, aquí están los genes que se mezclan, van a llevarnos a determinadas probabilidades de que esta enfermedad suceda debido a la translocación, en donde la leucemia mielógena crónica tiene un 95% de probabilidades con el BCR-ABL1. En el caso de RARA PML tiene un 95% de probabilidades con la leucemia promielocítica aguda y una absoluta posibilidad con BCL2 en el linfoma folicular, ¿sí? Mientras que otros, por ejemplo, en el caso del Burkitt, pueden verse varias translocaciones, al final de cuentas todas nos llevan al mismo punto, que es MYC, que es la sobreexpresión de MYC en este caso. Algo también importante recordar es de que todos estos problemas o estas enfermedades se pueden detectar con una simple PCR. ¿Qué es lo que hace actualmente el INS y el INE cuando hablan de diagnóstico de cánceres hematopoyéticos? Entonces, pongámonos en esta idea. Ustedes miran aquí
Nosotros lo que tenemos aquí es el famoso BRLA1 con su gen determinado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo diseñara mis primers de tal manera de que el forward estuviera del lado de BCR y el reverse del lado de ABL1? Si ambos están juntos como una sola quimera, se podrá amplificar nuestro producto de PCR y por lo tanto tendré un producto de PCR, lo que será una señal equivocada de que se ha generado una quimera. Mientras que si no obtengo nada, significa de que están muy lejos uno de sí para que los planes puedan funcionar. Por lo tanto, no hay una translocación. Piénsenlo de esta manera, es así como construyeran la mitad de un puente del lado de Latinoamérica y la otra mitad del lado de Australia. Solamente pueden cruzar el puente si se juntan, pero eso implicaría que los continentes están juntos. Si están separados, no se pueden juntar. Algo muy similar ocurre en la PCR y es una manera muy fácil de poder detectar ese tipo de translocaciones, que se puede hacer aquí una extracción de RNA, un RT, es decir, una transcriptasa reversa, tenemos el cDNA, hacemos una PCR y ya está. ¿Sí? Bien. Luego tenemos una técnica que es un poco más complicada de estudiar, que no creo que se haga aquí, aunque en muchos países ya hay tendencia a su realización, que es el clustering de los perfiles de expresión. Entonces, como podremos apreciar acá, existen muchos genes que pueden llevarnos a un cáncer. De hecho, en el caso de las multifactoriales, son muchos más genes que probabilidades de cáncer. Y el cáncer, como en realidad es una enfermedad que nos ha acompañado desde los albores de la historia. El hecho de que lo llamemos ahora como lo llamamos, que empezó alrededor de los años 60, es simplemente un nombre de algo que ya existía. ¿Cómo podemos estar tan seguros? Porque existen figuras históricas que murieron con cánceres, aunque en ese entonces no les llamaban así. Le llamaban malignancias, le llamaban, claro, a lo mucho se les conocían como malignancias, otros lo conocían como crecimientos malignos, etc. Por ejemplo, hay cánceres de útero registrados alrededor del 1700, que fue, por ejemplo, María la Sangrienta, la hija de Enrique VIII, que creía que estaba embarazada, pero murió aparentemente con stillbirth, es decir, que murió con niño muerto dentro, pero cuando le hicieron la autopsia como tal no tenía ningún niño, tenía una masa de crecimiento ectópico. Eso es un problema, ¿sí? Entonces eso es algo que nunca será para nosotros. Así que siempre la investigación del cáncer se ha abocado a 3 puntos muy importantes. El primero es cómo ayudar al tratamiento, es decir, cómo hacer el cáncer más susceptible a quimioterapia. El segundo es cómo detectar el cáncer antes de que aparezca, porque lógicamente mientras menos avance es más fácil de exterminar. Y finalmente, ¿cómo podemos saber si el tratamiento está haciendo efecto? El denominado pronóstico. Es decir, ¿cómo podemos estar seguros nosotros de que el cáncer se ha desaparecido y no va a regresar? Esos son los 3 pilares de la investigación en cáncer. Lo que también nos lleva entonces a detectar diferentes marcadores moleculares o marcadores biológicos, que son justamente estas moléculas, estos genes, que van a decirnos, van a darnos esta información, ya sea que estén mutados, ya sea que estén sobreexpresados, ya sea que haya de más, ya sea que estén pobremente expresados, que haya de menos, y ahí es donde entra el clustering y perfil de expresión. El perfil de expresión lo que hace es tomar toda una batería de genes y preguntarse si toda esta batería de 100 genes tiene algo que ver con un determinado cáncer, severidad, pronóstico, aparición, etc. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto sin tener que hacer 100 de los tubitos de 200 microlitros que hicieron en clase? Utilizamos lo que se conocen como microchips. Es decir, son nanotubos que vienen en una configuración como esta, como un chip de computadora, en donde se hacen las reacciones. Cada cuadradito corresponde a un gen, y tenemos 100 genes. Y lo que estamos haciendo es amplificarlos para evaluar expresión de ese gen. Lo que hará al final de que una máquina a través de fluorescencia detecte el aumento, la disminución o la estandarización de la expresión y nos lo devuelva a nosotros de forma visual en colores. ¿Qué significa cada color? Cada color significa rojo, que es 0.25, es que estamos por debajo
de lo que se esperaría que sea la expresión normal, es decir, que se está expresando menos. ¿Sí? 1, que es el amarillo, es el punto medio. Esa es la expresión normal. Por lo tanto, ese es el punto medio. Para el otro lado rojo es menos, jalados, ¿no? Que tenemos pobre expresión genética. Y para el otro lado, que es 4.0, es sobreexpresión, verde. Cada vez mayor expresión genética. Obviamente acá lo que nos interesa a nosotros es reconocer aquellos genes, como pueden ver, no se quedan en amarillo, sino que ante un determinado cáncer han cambiado. Es más, acá tenemos perfiles de muestras individuales que pueden luego alinearse, porque son 8 muestras, se alinean de forma vertical y una computadora empieza a seleccionar por cada gen quienes tienen un perfil definido de sobreexpresión o de baja expresión, lo que nos da esta tabla resumen, en donde observamos que para un solo cáncer tenemos 2 tipos de tumores con 2 tipos de perfiles genéticos completamente diferentes, mientras que un tumor tiene algunos genes como el 1, 25, 27, 33 sobreexpresados, el tumor B los tiene completamente bajo expresados o inhibidos, mientras que para los genes 22, 30, 35, 38, un tumor los tiene completamente inhibidos y el otro los tiene completamente expresados. Ahora, si nosotros analizamos estos resultados en función de las características de cada tumor, podemos identificar, por lo tanto, algo muy importante. Digamos de que el tumor A es un tumor de buena respuesta al tratamiento y el tumor B es un tumor de mala respuesta al tratamiento. ¿Qué podemos concluir? Que estos genes que fueron inhibidos en el tumor B y activados en el tumor B están ayudando a que el tumor tenga mala respuesta al tratamiento, porque es genéticamente diferente al tumor A, que es insensible. ¿Se dan cuenta? Entonces yo ya he identificado de 100 genes, a duras penas unos 10 que ya me dan una pista clara y definida de que ellos son el problema. Es una manera de encontrar también mutaciones conductoras. Eso finalmente lleva a que, al haber identificado ciertos genes, nosotros podamos crear medicamentos que ayuden al tratamiento, como pueden ser anticuerpos monoclonales, es decir, que van a dirigirse a estas moléculas sobreexpresadas como si fueran patógenos para que el sistema inmunológico las destruya y por lo tanto frene el avance de la división celular, o también directamente inhibidores de estas moléculas si es que son señales de división celular, como por ejemplo el EGFR o el receptor de crecimiento epitelial, que es el EGFR, que como su nombre indica es un factor de crecimiento. Si lo anulamos o lo inhibimos, no va a crecer nada, ¿sí? Lo que estamos evitando es la proliferación celular. Obviamente, recordar que esos tratamientos no son intercambiables con la radioterapia, la quimioterapia o la cirugía. Esos siguen siendo los paragones de todo, pero lo que queremos es de que esos sean más específicos, menos abrasivos y que los tumores sean más sensibles a ellos, para un mejor pronóstico. Muy bien, acabo cáncer aquí. Y solamente voy a mencionar, porque este tema de farmacogenética y nutrigenómica no tiene libro, o sea, hay que del libro con cáncer. Y este tema solamente van a entrar las diapositivas, ¿sí? Solamente van a entrar las diapositivas, así que estudiar las diapositivas no sea ningún problema, porque básicamente son genes asociados a problemas. Lo que yo quiero que se quede es la idea de este tema, porque nutrigenética y farmacogenómica es un tema emergente. Es la idea de una corriente que, si bien no ha sido emergente, está tratando de abarcar lo más posible, que es la medicina personalizada. Entonces, una idea clara que ha quedado de este curso es de que nosotros, a pesar de ser de una misma especie, no somos iguales. Todos tenemos mutaciones genéticas, trabajamos diferente, algunas poblaciones incluso han tenido adaptaciones a su entorno. El ser humano, el Homo sapiens, es una de las pocas especies que tiene el privilegio de decir de que ha generado, si no son razas, porque es medio funable esa palabra, etnias adaptadas a muchos entornos, porque somos tantos que prácticamente hemos colonizado toda la Tierra y tenemos la posibilidad de vernos en los entornos, ¿no?
Y esas mutaciones son las que nos hacen únicos, tanto para lo bueno como para lo malo, es decir, para enfermedades. Por lo tanto, no tendría sentido tratar de darle medicación y tratamiento a las personas como si fuesen iguales cuando no son iguales. ¿Sí? Y esto ya se está observando bastante, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde, digamos, la raza afroamericana es más susceptible o menos susceptible a ciertos medicamentos. O, por ejemplo, nosotros, que tenemos una asombrosa resistencia a los antibióticos, para mal, porque la tendencia a resistencia a antibióticos en Latinoamérica es inmensa, no solamente porque nosotros hemos tenido una cultura de automedicación muy arraigada por mucho tiempo, sino que estamos acostumbrados a aguantar bichitos muy fuertes y por lo tanto usamos cada vez antibióticos más fuertes. Así que, por ejemplo, todo el problema de resistencia a antibióticos presente en Latinoamérica es debido a eso. No vamos a tratar a Latinoamérica con los mismos antibióticos que a Europa. Ellos fueron los que se mueren en primer día. No, en realidad sí, o sea, viajen un tiempo a Europa, váyanse de pasantía, de maestría, regresen en 6 meses, un año, vengan, ni siquiera coman su ceviche, coman su huevo frito, van a ir al hospital. Yo sepa por qué, en realidad sí sabemos, es la microbiota, es la microbiota diferente. Entonces, aquí es donde entra la nutrigenética y la farmacogenómica, que son las que dicen, si nosotros tenemos mutaciones, nosotros tenemos diferencias genéticas, tendríamos que comer diferente en base a esas diferencias genéticas. Y justamente ha surgido algunas mutaciones que van a diferenciar a algunas personas respecto a nutricionalmente la absorción de nutrientes. Por ejemplo, los genes acá, que son los genes del grupo ApoA, especialmente aquellas mutaciones inactivantes, impiden a las personas a digerir lípidos, lo que hace que, como no puedan digerir lípidos, las concentraciones de triglicéridos y colesterol en sangre sean anormalmente altas. Una de esas enfermedades se llama la hipertrigliceridemia. Es decir, que si ustedes se van a hacer un análisis de laboratorio, digamos en Muñoz, van a encontrar que tienen triglicéridos por 450. Con ese triglicéridos 450 lo tendría una persona con obesidad mórbida tirando unos 200 kilogramos, cosa que ustedes no tienen. Entonces, ¿de dónde salieron esos triglicéridos? Puede ser un problema genético. ¿Por qué es importante manejarlo de esa manera? Porque independientemente de dónde salen los triglicéridos, si quedan sus triglicéridos en sangre, pueden sufrir una aterosclerosis. Así que ustedes, a pesar de que no consuman muchas grasas, no deben consumir ninguna y deben llevar un tratamiento como si tuvieran hipertrigliceridemia. ¿Sí? Otro tipo de genes que van a estar de ese estilo van a ser los carbohidratos y así sucesivamente, que ustedes pueden revisar entonces con calma para el examen. Y finalmente tenemos lo que es la farmacogenómica. Y la farmacogenómica o farmacogenética lo que estudia es lo que se conocen como los metabolizadores, es decir, que no tenemos un metabolismo estándar para todas las personas. Hay personas que, dependiendo de ciertos cambios genéticos, se van a denominar metabolizadores normales, que son la gran mayoría, metabolizadores pobres, que realmente demoran en metabolizar un determinado fármaco y que por lo tanto el fármaco tiene un mayor tiempo de vida útil en el cuerpo de que lo esperado habitualmente. Tenemos también los metabolizadores intermedios y luego los metabolizadores ultra rápidos, que van a ser aquellas personas que metabolizan el fármaco demasiado rápido, reduciendo su tiempo de vida útil en el cuerpo. Dicho de otra manera, por ejemplo, un naproxeno de 500 miligramos puede tener una actividad antiinflamatoria en el cuerpo de hasta 8 horas, lo que significa que cada 8 horas, si quieren bajar una inflamación, estaría tomando naproxeno. Ese es el metabolizador normal. Un metabolizador lento podría pasar 16, el doble, porque el componente queda más tiempo en su sistema, ya que se demora en asimilarlo. Mientras que un metabolizador hiperrápido o ultra rápido acabaría con el naproxeno en 4 horas. A menos. Lo que nos lleva a la conclusión de que si sabemos o sospechamos que una persona es un hipermetabolizador, le tendríamos que dar una mayor dosis o una mayor frecuencia de dosis, porque si no la persona se nos muere, no está recibiendo el tratamiento que necesita. Y un metabolizador lento, si sospechamos que es metabolizador lento, tendría que recibir
menos dosis o tendría que esperar más tiempo en su dosis para no matarlo por sobredosis. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí quedó el curso. Nos vemos en agosto. Y suerte para el examen. Se acabó. Como se nos está acabando el semestre tan rápido, creo que mi intento de investigación formativa que